nos acompaña también en la mesa el doctor Manuel Martín Céspedes, juez penal y miembro y docente también de esta comisión de capacitación. Y nos acompaña en la mesa también el doctor Lugo, ¿no? Doctor, magistrado, también docente, que nos va a deleitar con un buen tema, ¿no? Delitos informáticos, ¿no? Estos tanta polémica causó en el Congreso con esta ley, porque se decía que los medios, ¿no?, tecnológicos eran, bueno, se podían, estos medios en sí eran los que se debían sancionar, cuando estos medios no son, pues, no pueden ser sancionados, sino quien usa los medios, ¿no? El doctor Lugo Villafana nos va a ilustrar con su ponencia sobre el tema. Doctor. Gracias por la presentación. Buenas noches. Agradeciendo la invitación de la comisión, luego de escuchar la brillante exposición del doctor Raúl, bueno, voy a tratar de ser muy breve debido al tiempo y debido a que ya veo que están cansados, y voy a hacer una exposición sucinta. Pero antes de eso deseo que vean solamente un video más o menos de casi 4 minutos como una introducción al tema que voy a hablar. No se escucha. Esto ponlo eso para que escuche. Acomode. Trabajar y aprender. Potencia la operación y el funcionamiento de empresas, organismos públicos, el control vial, servicios de electricidad, agua, telefonía y hospitales. ¿Qué ocurriría si los semáforos colapsan? Siglo XXI. La tecnología está en todos lados. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, y su uso se encuentra cada vez más incorporado a nuestro estilo de vida, agregando valor a nuestras actividades cotidianas. Nos informa, nos ayuda, nos entretiene. La usamos para relacionarnos, realizar trámites, comprar, vender, trabajar y aprender. Potencia la operación y el funcionamiento de empresas, organismos públicos, el control vial, servicios de electricidad, agua, telefonía y hospitales. ¿Qué ocurriría si los semáforos colapsaran y una ambulancia no llegara a tiempo? ¿Qué pasaría si alguien robara nuestra información y se hiciera pasar por nosotros sin que lo sepamos? ¿Podría ocurrir esto? Juan recibe un correo electrónico con un archivo adjunto. María utiliza la computadora de la oficina para publicar un video familiar en internet. Pedro está descargando música
parecía rara su redacción, decidió igualmente abrir el archivo adjunto, que en este caso contenía un virus. Como resultado, se infectó su computadora porque no estaba correctamente protegida y el virus se propagó rápidamente por la red al resto de las estaciones de trabajo, ocasionando serios problemas. El departamento de sistemas comenzó a recibir llamadas de varios usuarios y detectó el problema, pero no podía descargar las actualizaciones para los sistemas y antivirus, porque María y Pedro entorpecían la conectividad general. Atención al cliente comenzó a experimentar grandes demoras en el sistema. El virus capturaba las conversaciones por chat y los correos de todas las computadoras. En una de las comunicaciones capturadas, el jefe le suministraba a su secretaria la clave de acceso al sistema. El objetivo del virus fue cumplido. Permitió a un tercero robar información y controlar el sistema informático, perjudicando gravemente el funcionamiento de toda la organización. Estos riesgos y problemas pueden afectar a una persona, una familia, un organismo público, una empresa, una entidad financiera, un hospital y hasta a una planta de energía. Debemos tomar una actitud responsable frente al uso de las tecnologías en cada uno de los roles que ocupemos. En todos los casos, será necesario informarse, aprender, conocer los riesgos y tomar los recaudos necesarios. En el ámbito laboral, será necesario capacitar al personal e impulsar la creación y adopción de políticas y procedimientos de seguridad. Ocuparse de la seguridad informática debe ser un tema en la agenda, antes que la agenda sea ocupada por los problemas de seguridad. Un compromiso individual con estas pautas redundará en una mayor seguridad para todos. La tecnología está en todos lados. Conozcamos sus riesgos. Bien, lo que se pretende con este video es señalar, en primer lugar, la evolución que ha tenido la tecnología, básicamente el Internet. Y es por ello que hoy día voy a hablar del tema de delitos informáticos. Voy a hacer una pequeña introducción complementando con el video que ya hemos visto, un poco de antecedentes de dónde proviene esta calificación o esta normatividad, en qué consiste el delito informático, qué se puede hacer con una computadora, un iPad, una tablet o un mismo teléfono, y cómo regula nuestra legislación actualmente. Y finalmente, algunas conclusiones. Complementando lo que dijo o lo que han visto en el video, sí, la siguiente. Muchas personas, o en un evento se le hizo la siguiente pregunta al público y se les preguntó, ¿ustedes podrían hacer la siguiente actividad? En un papel o un papelógrafo ponen, hoy día no voy a estar en mi casa porque me voy de viaje. Lo ponen fuera de su casa y dejan abierto la puerta. O también los niños, ¿no? Tengo 14 años, estoy estudiando en tal colegio, mi nombre es tal y mis papás se llaman tal, vivo en tal lugar. Lo ponen en un papelógrafo y lo ponen en la ventana de su casa y obviamente no cierran la puerta. Entonces, algunos van a decir, eso es absurdo, pues, no, ni modo, ni loco que haga eso, ¿no? Eso siempre y cuando no haya Facebook, no haya Twitter, no haya Internet. Porque muchos de ustedes, me imagino, que están interconectados en el Facebook. ¿Y qué dicen? Hoy día estoy en tal lugar, mañana me voy de viaje, o cuelgan las fotos, tal día estaba en tal lugar. Es algo similar. Y la puerta abierta que les digo es que el Facebook, si no se toman las medidas adecuadas, lo puede ver todo el mundo. Así usted no esté enlazado con esa persona.
En Facebook buscas un nombre y está ahí, ingresas. Inclusive puedes ver las fotos. Entonces, más o menos es eso la idea. Pero ¿qué pasa si una persona ha tomado las medidas adecuadas y pone pues alguna llave, alguna seguridad a su cuenta? Obviamente solamente van a ver sus fotos, su información, las personas que uno ha escogido. Pero sin embargo, hay hackers que pueden ingresar, como han visto en la información, una persona que se dedica a crear hackers, el objetivo es conseguir la información de una institución, de una persona, la clave de una cuenta corriente. El objetivo es eso. La persona que crea un hacker es eso. Por cualquier medio lo hace. Entonces, como la tecnología avanza, lamentablemente, y no solo acá sucede, sino a nivel mundial, este tipo de hackers ha ganado a los antivirus que se llaman. Los antivirus se crean después que existe algún gusano, entre comillas, ¿no? Y hay distintos tipos de hackers. Uno puede hackear una información, ingresar al software de una institución, copia toda esa información y una vez que ha copiado, destruye el sistema. Pero ya la persona ha obtenido la información. O simplemente ingresa, no destruye, pero ya obtuvo la información. Entonces, nuestro país, lamentablemente digo, ¿por qué? Porque hace 2 años recién existe la ley de delitos informáticos propiamente dicho. Antes estuvo regulado, pues, en el artículo 207 A, B y C, que si bien es cierto, establecía algunas sanciones para supuestos de quizás sancionar cuando ingresan indebidamente algún tipo de información, pero no comprendía todos los supuestos o los tipos objetivos que actualmente contempla la ley 30.171. El antecedente más remoto que establece, adelante por favor, estas estadísticas no las voy a establecer por motivo de tiempo, es básicamente el convenio de Budapest, que fue firmado en el año 2001, entró en vigencia en el año 2004, pero ¿cuál es el detalle? Que nuestro país no ha suscrito ese convenio. ¿Por qué? Porque recién se está... ¿Qué dice el convenio de Budapest? Exige a todos los países que regulen sobre los delitos informáticos. Así como lo expuso el doctor hace un momento, el delito de lavado de activos tiene como antecedente, como ya hemos señalado, la Convención de Palermo, que exigía también que los países miembros, pues, regulen internamente sobre el delito de lavado de activos propiamente dicho. En el convenio de Budapest es igual. Exige, antes que tú integres o formes parte del convenio, que en tu legislación contemples básicamente lo que es delitos informáticos. Y recién hace 2 años, como le dije, el Congreso promulgó la ley 30.096, que fue modificado después en el año 2004 por la ley 30.171, que está vigente actualmente. Como les decía, el antecedente fue el 207 A, B y C, ¿no?, del Código Penal, que recién también
fue incorporado en el año 2000, pero prácticamente no regulaba lo que es un delito informático, porque si ustedes ven la ubicación sistemática de estos tipos penales, estaba en los delitos contra el patrimonio. Esto es, el bien jurídico protegido en este caso es, o ha sido, el patrimonio, y los delitos informáticos no protegen el patrimonio. Entonces no le podíamos establecer o no le podíamos determinar como delitos informáticos. Y es a partir de la ley 30.096 que recién propiamente hablamos de delitos informáticos. ¿Qué es un delito informático? El delito informático, la siguiente, por favor, o también llamado cibercrimen o delitos por computadora, son todas las conductas que la persona puede realizar teniendo una tablet, una PC, un iPad, un teléfono. Todo tipo de actividades con la finalidad de poder conseguir información indebida, información ilícita. Obviamente la información que tiene que, el acto que tiene que realizar tiene que ser indebida. La información es lícita porque la información que uno posee en su cuenta es lícita. El delito informático lo que sanciona es la forma como el sujeto activo, el agente, puede conseguir la información de otra persona o de otra institución. Obviamente, si la persona y la institución no han prestado su consentimiento. ¿Y cuál es el bien que protege? La siguiente, el delito informático. El derecho penal tiene que proteger un bien jurídico. Si no protege, obviamente el derecho penal no entra a tallar. Todo bien tiene que estar protegido por el famoso ius puniendi, o sea, el Estado protege normas que son sancionados penalmente. Hay bienes que los protege un derecho civil, un derecho constitucional, pero los bienes protegidos penalmente van a estar relacionados obviamente a un derecho penal. El bien jurídico protegido en este tipo de delitos no es autónomo. Y la misma norma lo dice. Si ustedes leen el artículo 1 de la ley, ahí señala expresamente que lo que se protege es los datos informáticos o el mismo sistema informático. Y además en forma muy amplia dice, y otros bienes de relevancia penal. Lógico, porque dentro de un sistema informático hay infinidad de información personal, económico, social, hasta patrimonial. Entonces, no podemos decir que solamente protege un solo bien jurídico. Normalmente se dice que lo que protege es la información o la informática. Pero yo digo, eso debe estar relacionado, depende de la actividad que realiza, siempre y cuando usa o daña un sistema informático o datos informáticos. A través de la computadora se puede hacer ataques, ¿no? Ya les señalé, los hackers, ¿qué hacen? El fin es eso. El fin es ingresar a una cuenta personal, el fin es ingresar a un correo. Como han visto en el video, ¿cuál ha sido el fin de ingresar ese gusano al sistema? El fin no ha sido que la atención en la institución pública sea lenta, porque ahí lo han visto. El sistema se colgó y la atención es lenta. El público se quejaba. El fin no es eso.
El fin es que hay personas que proporcionan datos mediante correos electrónicos, ¿no? Datos personales, datos secretos, claves. Entonces, el hacker, el objetivo es eso, en algún momento pueda captar esa información y una vez que consiguió la información, cumplió su objetivo. ¿Por qué? Porque ya tuvo la clave. Y antes que la otra persona comience a usar la clave, el sujeto activo de este delito ya comenzó. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En 1994, un funcionario del Citibank consigue esta información y hace una transferencia de $10 millones del Citibank. Pero obviamente, pues, el sujeto activo no estaba en Estados Unidos. Normalmente son expertos los rusos. Estaba en una ciudad de Rusia. Porque gracias a la tecnología uno puede cometer un delito en cualquier parte del mundo sin que esté en ese lugar, ¿no? Se detecta por el famoso IP, que ya ustedes conocen, ¿no? Se pide información, ¿y de dónde vino la información? El IP es como una, digamos así, como una señal o como un código que te indica de dónde ha salido esa información, ¿no? Puede salir esa máquina, en principio te dice salió de este edificio, pero este edificio tiene pues bastantes máquinas, específicamente te dice del primer piso de la oficina de sala de audiencias, ahí hay una máquina. Y si acá hay 50 máquinas, te dice exactamente de dónde ha salido, de qué máquina. Y eso nosotros lo evaluamos cuando los fiscales nos solicitan el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones, ¿no? Sucede sobre todo en los casos de pornografía infantil. Dicen que de tal máquina está saliendo información pornográfica. ¿Y esa máquina de dónde pertenece? A una cabina de internet. ¿Qué hacen los fiscales? Algunos, no todos. Solicito la intervención de las máquinas que están en la cabina de internet ubicado en tal lugar. El juez no puede darles autorización, pero no puede dar la autorización que se lleven las 50 máquinas cuando la información solamente ha salido de una máquina. Entonces, el IP determina eso. Como ya se habló, en la siguiente, en los delitos lavado de activos igual. Sucede lo mismo a través de transferencias electrónicas, pero obviamente la persona que realiza este tipo de transferencias no lo hace de montos excesivos, sino de montos pequeños. En lavado de activos eso se llama el método del pitufo, ¿no? Porque son montos pequeños, pero van a una cuenta y poco a poco va aumentando. La siguiente, analicemos básicamente lo que es la ley. Bien. La ley fue promulgada el 22 de octubre del 2013 y como todo legislador, pues en nuestro país, al año ya modificó casi todos los artículos con la ley 30.171 en marzo del año pasado. ¿Qué dice esta ley? Dice que el sujeto activo que accede en todo o en parte a un sistema informático, obviamente para que acceda en todo o en parte, tiene que haber violado, tiene que haber vulnerado los sistemas de seguridad. ¿Esto qué significa? Si alguien proporciona de manera voluntaria su clave y uno ingresa,
eso no es delito. La norma exige como tipo objetivo que el sujeto activo transgreda normas de seguridad. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, alguien te puede dar la información, te puede dar la clave, o el mismo Poder Judicial te puede dar la autorización para que puedas acceder a algún tipo de información, pero tiene límites. Como les decía, en el caso de las cabinas de Internet, obviamente los jueces, los fiscales tienen que fundamentar qué es lo que van a analizar. No pueden decir, yo voy a analizar toda la máquina. Un momentito, se tiene que decir qué parte, de qué parte a qué parte, de qué fecha a qué fecha. ¿Qué sucede en los delitos informáticos? Uno le puede dar una autorización de ingreso por un tiempo determinado o una información determinada. Pero ¿qué pasa si la persona que ha conseguido esa autorización se excede? Y no solamente ingresa a lo que ha solicitado, sino también, como ya tiene el ingreso, aprovecha de otro tipo de información. Eso también es delito. Artículo 2 de esta ley. Y tiene, básicamente, concordancia con el artículo 2 del mismo Convenio de Budapest. Alguien me va a decir, ¿por qué usamos el Convenio de Budapest si el país no forma parte? Porque en eso se alinea el Estado. El Estado tiene que firmar. Y tengo entendido que este año está haciendo todas las gestiones para que ya formemos parte de este convenio. Además, la siguiente, la norma te sanciona cuando el sujeto activo daña, borra, suprime algunos datos informáticos. Obviamente, uno con la finalidad de poder ingresar a un correo electrónico puede dañarlo y el titular no puede ingresar. No sé si ustedes saben, por ejemplo, si han viajado fuera del país, cuando ingresan a su correo electrónico, que está fuera, ustedes están fuera del país, fácilmente no pueden ingresar. Le piden un código. Y encima le mandan información a su correo electrónico de ustedes y le dice, el día de hoy a las 10 de la mañana de la ciudad de Panamá han tratado de ingresar a su correo electrónico. No, al menos la cuenta Yahoo te advierte eso. Obviamente si tú no has ingresado en Panamá, por ejemplo, o así hayas estado en Panamá, pero te olvidaste, llenan algunos datos cuando crean su correo y dice, pongamos, ¿no? ¿Dónde conociste a tu esposa o a tu novia? Lo has creado hace 20 años. Acuérdate pues con quién has estado, ¿no? Y no pones ahí, pones en el trabajo, te sale que no es correcto. Tienes solamente tres alternativas. Entonces, cuando no ingresas, Yahoo te manda esa información. De la ciudad de Panamá, hoy día a las 10 de la mañana, han pretendido ingresar a tu correo electrónico. Entonces, si no es verdad, obviamente tú ya tomas las acciones, porque Yahoo mismo también te permite establecer de dónde, de qué máquina han tratado de ingresar a tu correo electrónico. La pregunta que acá se hace es lo siguiente: ¿se puede sancionar a una persona que borra sus archivos de su computadora personal? Algunos dicen no, porque yo estoy borrando información personal, ¿no? Aplico el inciso 10 del artículo 20, exención de responsabilidad. La respuesta puede ser sí y no. Sí, en efecto, son informaciones personales
que obviamente me afectan a mí, y si yo lo borro, me van a afectar a mí. Y eso no es delito. Es como el suicidio, ¿no? El suicidio no es delito. Uno se puede pretender suicidar, pero si se causa lesiones, no lo sancionan a él mismo por lesiones. Y le digo sí y no, porque si esa información tiene información de contenido delictivo, si esa información tiene relevancia penal, ahí sí podríamos sancionarlo por encubrimiento real. Lo que sucede es eso. ¿Qué hacen los pedófilos? Saben que van a ser intervenidos, lo borran alguna información. Obviamente, si es un pedófilo neófito, lo borra la información y dice que ya está salvado, pero es falso. Hay programas que por más que hayas borrado la información, dice qué información lo has borrado y lo recuperan esa información. Pero también hay programas donde tú lo has borrado y por más que usen diversos tipos de programas, no lo recuperan. ¿No? Entonces el artículo 3 de esta ley señala supuestos de dañar, de introducir, de suprimir algún tipo de datos informáticos, que también esto concuerda con el artículo 4 del Convenio de Budapest. La siguiente. El artículo 4 de la ley regula el sabotaje informático. Tiene dos supuestos. Uno, sanciona la accesibilidad, o sea, un sujeto activo que pretende ingresar a un sistema informático con la finalidad de inutilizarlo total o parcialmente. Y el otro supuesto es cuando impide el acceso o lo hace imposible la utilización de estos sistemas. También está regulado en el artículo 5 del Convenio de Budapest. El siguiente, por favor. Este artículo que regula los delitos contra la indemnidad y libertad sexual es, digamos así, un tipo penal bien sui generis. Porque te pide, en primer lugar, que uses el Internet u otro análogo. ¿Y qué tienes que hacer mediante el Internet? Uno, tienes que contactarte con un menor de 14 años. No solamente eso, sino tienes que solicitarle o tienes que obtener de él material pornográfico. Y por último, te pide o te contactas con la finalidad de realizar actividades sexuales. En primer lugar, tienes que usar el Internet u otro análogo. ¿Qué pasa si no se usa el Internet y te contactas con un menor de edad de 14 años? Sin el uso de Internet u otro medio análogo. Esta ley, la 30.171, también incorporó al Código Penal el artículo 183b, donde regula supuestos cuando el sujeto se contacta, cuando el sujeto solicita, cuando el sujeto adquiere pornografía infantil o le propone tener relaciones sexuales sin el uso del Internet. ¿No? Porque ustedes saben que el delito informático básicamente se basa en el Internet. Entonces, si un sujeto usa el Internet y hace todo lo que ya mencionamos, estamos en la ley
30.171. ¿Y qué pasa si no usa el Internet, pero sí propone, pero sí solicita material pornográfico a este menor de 14 años? Ya no estamos en delitos informáticos, sino básicamente en el artículo 183b del Código Penal. Ese 183b no había, y a partir del año 2014 recién el legislador incorpora esa situación. Y si tiene, la norma dice, y si tiene de 14 a 18 años también es delito, pero siempre en cuando tiene que haber engaño. Y obviamente la pena se atenúa. La siguiente. En cuanto a los delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, es lo que ya les señalé, ¿no? Cuando un sujeto trata de ingresar a tu correo personal, o inclusive hay otros más allá y dicen también es delito cuando uno usa el correo del vecino, ¿no? El Wi-Fi. El Wi-Fi es, por ejemplo, me imagino que casi todos tienen internet, o todos, y el Wi-Fi tiene clave, pues. Y a veces el vecino que no tiene internet trata de ingresar al internet de ustedes, se va a la RENIEC, normalmente ¿qué hace? Ponen fecha de nacimiento, ¿no? O nombre de sus hijos, y juega con eso. Y está tratando de ya ingresar al uso de internet de ustedes, eso también es delito. Y algunos más escandalosamente dicen el uso de llamadas gratuitas. Ustedes saben que por WhatsApp, que ahora que hay otro Telegram que es mejor que el WhatsApp, puedes hablar en forma gratis cuando estás fuera del país. Basta que estés conectado al internet. ¿No? Te vas a un hotel, normalmente los hoteles tienen Wi-Fi, te conectas al Wi-Fi, puedes llamar a nivel mundial con el WhatsApp o el Telegram y no te cuesta nada. Obviamente no es sancionado penalmente si la administración del hotel te proporciona la clave del internet. La siguiente, por favor. El fraude informático. ¿Qué pasaba antes de esta ley? En el inciso cuarto del artículo 186 del Código Penal sancionaba supuestos donde se producía hurtos de fondos económicos cuando te clonaban la tarjeta, cuando clonaban alguna clave. Sin embargo, como ya les señalé, eso básicamente es un delito informático. Y el artículo 8 de esta ley establece específicamente lo que es este tipo de delito de fraude informático. Y obviamente tiene que haber una persona perjudicada. El detalle es lo siguiente, hay algunos que dicen es hurto o es estafa, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, cuando suceden estos casos, el clásico ejemplo es pues, que un sujeto ingresa a tu cuenta del banco donde uno tiene sus fondos, por la informática sabe o averigua la clave, ingresa a tu cuenta y hace una transferencia a otra cuenta. Uno va al banco, trata de sacarle algunos soles y le dice no tiene fondos. ¿Pero cómo no voy a tener fondos? No tiene fondos, usted ha hecho una transferencia tal día de tal lugar. Conclusión, le han clonado la clave. Entonces, ese supuesto de hecho estaba regulado como hurto agravado. Hurto porque te han sustraído tus fondos. Sin embargo, la nueva legislación establece que es un delito informático denominado
contra el patrimonio. Y no puede ser hurto por lo siguiente, porque en los delitos de este tipo, o mejor dicho, en el delito de hurto, ¿qué te exige? Sustracción del bien. Aparte de la sustracción, el apoderamiento del bien. Eso es un hurto clásico. En los delitos informáticos no te exige una sustracción, no te exige un apoderamiento. Basta que cambies alguna clave o algún link del ingreso a esa cuenta y lo conviertas o lo pongas una clave que solamente tú sabes, el agente, el sujeto activo, ya no le pertenece al titular. No necesitas apoderamiento, como si se exige en el hurto. Inclusive, no puedes transferirlo a tu cuenta, porque hay que ser tonto para transferir una cuenta, pues porque ahí te descubre. Lo puedes transferir a una cuenta de X personas que está en la China. Y no puede ser tampoco, algunos dicen estafa. Ustedes saben que en el delito de estafa se exige engaño, ardid, y que mantengas en error a la víctima. ¿No? Tiene que haber un sujeto pasivo, una persona. En los delitos informáticos no necesitas eso porque estás usando un ordenador, estás usando una máquina. ¿A quién estás engañando? ¿A la máquina? No, estás haciendo trabajo con la máquina. Entonces, por eso tampoco puede ser hurto, tampoco puede ser estafa. Y es lo que se denomina el fraude informático, ¿no? Normalmente este tipo de delitos es el más común. Entonces, para terminar la exposición, así a modo muy simple la exposición debido al tiempo, podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, si ustedes leen los 8 artículos de la ley, hay una parte sustantiva, después hay una parte procesal. Hoy día solamente es la exposición de la parte sustantiva. Hay una redundancia en el tipo subjetivo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la norma? Dice, el que deliberada e legítimamente, y así repite en cada artículo. Cuando todos ustedes saben que si uno va al artículo 12 del Código Penal, ¿qué señala? Señala que normalmente los delitos dolosos comienzan con la palabra el que. Y si es culposo, el mismo tipo penal te tiene que decir, el que por culpa. Si no dice la palabra culpa, se entiende que es doloso. Entonces, esta ley que en cada artículo te señale el que deliberadamente e ilegítimamente, a mi modo de ver, es una redundancia que no debía estar ahí. Segundo, el artículo 5 de la ley, como ya hemos señalado, no se contrapone con el 183b del Código Penal. Esto es, si el sujeto activo usa el Internet, se comunica con un menor de 14 años, solicita información pornográfica o le solicita mantener relaciones sexuales, básicamente es un delito informático. Pero si no usa el Internet y se contacta quizás saliendo del colegio, en la calle, eso ya no es delito informático, sino es un delito del 183b del Código Penal. En el caso de la difusión de información, ustedes se acuerdan, había un proyecto o una ley, la ley Mordaza, que decía, sancionaban a aquellas personas que difundían una información que ha sido obtenido, entre comillas, ilícitamente, ¿no? Una conversación telefónica, un video, y
¿qué decían algunos legisladores? No, vamos a sancionar a las personas, normalmente es de la prensa, si hacen público esa información. En el caso de delitos informáticos sucede lo siguiente. Si un sujeto activo ingresa indebidamente, ilegalmente a una cuenta, a un correo electrónico, por ejemplo, y hace público el contenido de esa información, en los delitos informáticos no se sanciona la difusión. Lo que solo se sanciona es la forma como uno ha ingresado al correo electrónico, a la base de datos. ¿Ya? Ojo en eso, porque la norma en ninguna parte de los 8 artículos sanciona la difusión. O sea, te van a sancionar por haber ingresado y también te van a sancionar por haberlo publicado. No. La difusión, la publicación de la información que has obtenido indebidamente no es sancionado. Y como ya les decía, nuestro país está, y ojalá que sea así este año, ya formando parte del convenio de Budapest. Bien, eso es todo lo que he podido hablar con ustedes. Espero alguna pregunta de parte suya. A ver, público, si no damos por concluida la brillante exposición del doctor Lugo, agradeciéndoles profundamente la concurrencia de ustedes también y de los ponentes. El doctor Martín Céspedes va a hacerle una entrega, doctora. A nombre del presidente de la Corte, a nombre del doctor Aldo Martín Figueroa, tengo presente. Gracias.